Hola, ¿qué tal estás? Muy buenas. Bienvenido a World Media. Bienvenida a World Media. Nuevo podcast en World Media para seguir tratando asuntos interesantes, asuntos que considero que son entretenidos, divertidos y que aportan conocimiento. Y aporta conocimiento también el caso en el que vamos a hablar en el día de hoy, porque mucho se ha dicho, mucho se ha hablado del neuromarketing y hoy lo vamos a conocer en profundidad a través de un libro de Jorge Fernández Chwicking, que en él te explica qué es el neuromarketing, entendiendo el neuromarketing, y de ahí podemos extraer conclusiones como por ejemplo cómo se analizan los niveles de emoción, atención y memoria de los seres humanos a través de diferentes estudios, pues para utilizarlos en mercadotecnia, en publicidad, en anuncios, productos o experiencias. Y de todo ello nos va a hablar Jorge Fernández Chwicking. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va la cosa? Bien, encantado de tenerte en World Media, en este podcast donde hablamos de todo un poco y abrimos el campo también para hablar del neuromarketing. Y lo primero, yo creo, Jorge, es ubicarnos un poco y saber realmente qué significa esta palabra, si está relacionada con solo marketing y publicidad, con cirugía neuronal, con cirugía cerebral, no sé. Cuéntanos un poco dónde está el origen de la palabra y por qué te decides a escribir el libro Entendiendo el Neuromarketing. Sí, mira, el origen de la palabra es sencillo, o sea, es la utilización de neurociencias con técnicas de marketing. O sea, es aplicar tecnología que posee la neurociencia para intentar satisfacer una necesidad que hubo en el marketing, que todavía existe desde el principio, que es entrar en la mente del consumidor, entenderles un poco más. Siempre se ha trabajado lo que llamamos desde los métodos tradicionales a la hora de crear campañas o a la hora de lanzar productos, pues con técnicas que a día de hoy también se utilizan, pero que se complementan con estas nuevas técnicas que van apareciendo. Por ejemplo, el clásico focus group, que es el que reúnes a un pequeño grupo seleccionado de personas en una habitación, le muestras un producto o un servicio y le preguntas sobre ello. En base a ello tienes unos parámetros a seguir, sacas unos valores y tal. Entonces, según ello, pues ya sabes si el producto va a funcionar o no, si el servicio será aceptado o no. El gran problema de esto es que se falla muchísimo. El marketing es el sector que más falla a nivel mundial. Un 80% de los casos de campañas, de productos, fracasan en el primer año de vida. Imagínate que a un doctor se le mueran 8 de cada 10 pacientes. Uf, ¿qué va? No es sostenible. No, evidentemente Entonces, que ¿qué no. se hizo? Pues, ¿por qué los productos? ¿Por qué los servicios? Ya que una vez se ha encuestado, se ha preguntado sobre ello a todo el mundo, si la gente dice que sí lo va a comprar, porque al final no lo compra. Entonces es ahí donde empezaron a hacerse más preguntas y a intentar llegar a la raíz de ese enigma, y pues optaron por, en vez de preguntarle a la persona, preguntarle directamente al cerebro. Entonces el cerebro toma decisiones que nosotros normalmente no somos conscientes de ello. ¿Vale? Respiramos Claro. inconscientemente, caminamos muchas veces y nuestros brazos se mueven inconscientemente. Pues lo mismo pasa cuando se toman decisiones de compra. Muchas veces tú ves algo y no te gusta, pero el cerebro ya le gustó. Y tú no te has dado cuenta de que le gustó, sino que con el tiempo ya, mira, pues al final me terminó gustando. Pues mentira, el cerebro ya lo había decidido. Luego tú tardaste en darte cuenta. Entonces esas técnicas lo que consistían en su momento era en poner pequeños microchips, pequeños aparatos en la cabeza para detectar lo que sucede en el cerebro cuando recibes un estímulo publicitario o cuando estás delante de una marca. El cerebro se ilumina en algunos sectores y ya por estudios anteriores y porque esas personas están bastante preparadas para ello, tú puedes tomar conclusiones, puedes sacar conclusiones de ello. Entonces, mira, si te pongo un anuncio de refresco, pues se iluminan estas zonas. Normalmente estas zonas indican que si gusta, pues ahí vas ya sacando tus conclusiones. Y lo que siempre se ha dicho, se ha defendido desde el neuromarketing es que al no pasar por la parte consciente de la persona, de sesgos y prejuicios, pues los datos suelen ser mucho más puros. Claro, Por claro. ahí va el asunto. Claro, porque por ejemplo, a mí no me gusta el queso.
no me gusta el queso, y de repente estoy en un supermercado, pero veo un empaquetado que me gusta y el cerebro me obliga a comprarlo quizá porque realmente me atrae el color, me atrae la forma, me atrae cómo se ha publicitado, pero yo soy consciente de que no me gusta, pero sin embargo mi cerebro me dice que lo compre. Sí, sí. Inicialmente se empezó con nuevos productos, nuevos servicios, ya luego todo ha ido especializando un poco más, ya se estudian el tema del packaging, que es lo que tú comentas, ¿no? Cómo vienen envueltos las cosas, el tema de los precios, el tamaño de las letras, los colores, los olores. Incluso hubo un estudio que se hizo hace 3 o 4 años en Walmart en Estados Unidos que llegó a determinar la hora exacta o la hora promedio en la que se deberían repartir ciertas muestras. Anda. Claro, en horas de mediodía, hora de media tarde, pues la gente suele estar más propensa a probar cosas que por la mañana, 7, 8 de la mañana, te reciben, mira, para que me pruebes este chorizo, pruebes este jamón. Entonces, el neuromarketing también ha ayudado sobre ello. O sea Luego que también está el tema de entender el cómo se comporta el ser humano gracias a reacciones químicas que suceden en el cerebro y que antes no teníamos asociadas a ello. ¿Vale? Entonces es muy interesante. El comportamiento del consumidor también se ha nutrido mucho de las técnicas de neuromarketing. Entonces se analizan los niveles de emoción, de atención o incluso hasta, entiendo, de memoria, ¿no? Equivocados por estímulos Sí. Que va uno observando en diferentes contextos. Y claro, todo esto al final, quien maneja esa información se supone que tiene muchísimo poder. Sí, claro, quien maneja esa información tiene muchísimo poder. De hecho, las grandes empresas de investigación sobre neuromarketing suelen ser grandes multinacionales. Primero porque los equipos no son baratos, ¿vale? Un escáner de estos que se utilizan en hospitales de 7, 8 millones de euros no lo tiene cualquiera. Entonces, tiene muchísimo poder. De hecho, se llegó a hablar en su momento de mensajes subliminales, de influenciar al consumidor hasta tal punto como dijiste tú antes, obligarle a comprar cosas, pero nada más lejos de la realidad. Pero en base a ese tipo de miedos, pues también surgió lo que llaman neuroética. Y en Europa lo tienen bastante controlado, el tema de la neuroética. Ya se está redactando un proyecto de ley que creo que sale a finales del 2022, 2023, y llevamos un par de años dándole vuelta a eso, porque es interesante que sí, que haya diversidad en el tema de la investigación de las neurociencias aplicadas al neuromarketing, pero que hasta ahí, que nadie tenga tanto poder sobre nosotros, ni con los datos, como pasó con empresas como Facebook y tal, ni con nuestras emociones. Supongo que también una rama del neuromarketing es ver la tendencia o la aplicación en las nuevas tecnologías, qué es lo que clica un usuario, y eso hace que al final pues le vaya llegando publicidad o recomendaciones de algo relacionado justo con lo que ha clicado, ¿no? A través de las cookies y todo esto, que al final uno se pregunta, oye, que busqué un hotel y ahora no paran de salirme hoteles por todos lados. No sé si esto también está relacionado con el neuromarketing. Yo me dedico a esa parte también de marketing digital. Lo que sí es más... lo que tiene más relación es la creatividad, la imagen esa a la que tú clicas, ahí sí podemos aplicar neuromarketing. Incitar a ese clic en un color que sea llamativo, que te atraiga o que se relacione con emociones que sean positivas y tal. Pero lo otro es algo muy, muy sencillo, muy técnico, ¿vale? Cuando tú haces clic en un anuncio, automáticamente se te guarda una cookie en el ordenador. Y esa cookie tiene una validez, la que disponga la marca, 20, 30, 60 días, creo que hasta un año lo pueden poner legalmente. Y esa cookie te acompañará el tiempo que la marca decida, ¿vale? Y te podrá salir X cantidad de veces, que también está configurado en la cookie, ¿vale? Yo puedo configurar ahí la frecuencia y la cantidad de días en el que te puedo impactar con mi anuncio. Eso no es neuromarketing. El neuromarketing va un poco por otro lado. Jorge, y en el libro, Entendiendo el Neuromarketing, ¿pones algún ejemplo de lo que se ha podido considerar? No sé, me viene a la cabeza un caso, digamos, polémico. En su momento se llegó a hablar de que Coca-Cola había utilizado imágenes ocultas dentro de un vídeo que incitaba a que bebieras el refresco,
Y eso Sí. parece que el cerebro lo captaba, y yo no sé si eso es simplemente una leyenda urbana, fue real, y si esos casos, no sé si alguno se sigue dando o si dentro del libro explicas alguna de esas tendencias, digamos, malignas. Mira, cada vez más con el tema de la neuroética es menos probable que te salgan ese tipo de anuncios, sobre todo porque hay más tecnología, hoy en día podemos incluso dar pausa a alguna transmisión que veamos por televisión y ya la gente si ve algún frame raro, le puede hacer una captura, eso ya se hace viral. Vale. Sí hay estudios famosos que pusieron al neuromarketing en la palestra. Uno de los más famosos fue el que hizo la misma Coca-Cola, Ujú. intentando dejar en ridículo a Pepsi en una competencia que en Estados Unidos no es ilegal que las marcas se machaquen entre ellas. Aquí en Cierto. Europa está muy protegido, pero allá se tiran a matar. Ujú. Entonces ellos hicieron un anuncio de la gente, o bueno, un estudio de la gente probando el refresco sin marca en unos vasos, sin símbolos, y la gente, en su gran mayoría prefería Pepsi Cola. Pero cuando ponías la marca, pues la gente ya iba a Coca-Cola, porque se demostró que el cerebro tiraba más hacia la marca. ¿Vale? Entonces, yo en el libro, yo empecé porque en su momento, cuando estudié neuromarketing como tal, me di cuenta que era algo muy riguroso, muy científico. ¿Vale? Y la gente que está detrás son científicos, son investigadores que se dedican a ello, en cuerpo y alma. Y luego aquí me di cuenta que cuando se puso de moda lo del tema neuromarketing, pues la gente empezó a coger lo de neuro para todo. Claro. Neurocoach, neuroliberador, neuro no sé qué, neuro quién se ha llevado mi queso. Mm. Y cuando yo iba a muchas de esas conferencias, porque asisto a muchísimas conferencias para estar al día siempre, y hoy en día más con la tecnología, porque todo se hace vía Zoom prácticamente, y veía que en realidad lo que hacían era las técnicas de toda la vida, pues por ejemplo en ventas, neuroventas, veía, eran las técnicas de toda la vida y le ponían algún neuro aquí y allá, y yo, mira, pero creo que están equivocados y están confundiendo a la gente que se está formando sobre lo que es el uso de la neurociencia. Entonces, decidí recopilar un pequeño manual y ponerlo online en la página de la agencia. O sea, que Ujú. tengo una agencia de marketing digital Sí. y nos gusta un poco evangelizar en ese sentido. ¿Qué pasó? Que el manual se me quedó corto y ese capítulo fue a otro y ese capítulo fue a otro y después al final dije, bueno, pero si yo voy a empezar por aquí, me gustaría empezar desde un poco más atrás y poner a la gente en contexto, explicar las emociones y tal. Y entonces dije, mira, voy a hacer un libro. Y entonces empecé por el principio, Ujú. qué son las emociones, cómo se clasifican, cómo influyen en nosotros, puse a la gente en contexto porque el marketing tradicional era así, así y asado. Ahora con las técnicas de neurociencias aplicadas al marketing, nace el neuromarketing, que no viene a sustituir a nadie. Ujú. ¿Vale? Esto no es la técnica revolucionaria que sustituye todo lo demás, esto suma a lo que ya hay y ayuda a mejorar, ¿vale? Porque los focus group todavía existen y deberían existir. Los estudios tradicionales existen y deberían existir, solo que deberían también eh, implementar tecnologías nuevas, técnicas nuevas para que tengan mejores resultados, que es de lo que se trata. Y como soy de los que va a las conferencias y siempre le pregunta al que está ahí hablando, oye, ya, genial, me gusta Coca-Cola, me gusta todo esto, pero ¿y qué podemos hacer los pequeños empresarios? ¿Qué podemos hacer los pequeños autónomos? ¿Cómo traduzco yo eso que tú estás explicando desde ahí arriba a mi pequeña empresa? Entonces, es por ello que en el libro hay un apartado completo, hay un capítulo entero de consejos prácticos para pequeños y medianos empresarios. ¿Qué puedes hacer tú en tu herbolario? ¿Qué puedes hacer tú en tu cafetería? Con la decoración, con el menú, con los olores, con el logo, con la experiencia del cliente, que también es importante. Entonces, yo siempre barriendo para casa, Hombre, para además, pequeños autónomos y Jorge, empresarios como yo. pero es que eso es muy interesante porque tú lo hablabas al principio, ¿no? Las grandes compañías tienen millones y millones de dólares, de euros para invertir en proyectos de futuro, en neuromarketing, en estrategias, y claro, una pequeña y mediana empresa no tiene esas herramientas, y si se las pone sobre la mesa o por lo menos le das algunos consejos, le van a venir de maravilla porque son extrapolables justo a esa pequeña y mediana empresa, pero a menor escala. Claro, claro, fíjate, hay un estudio de neuromarketing muy famoso de hace 5 o 6 años que demostró que el cerebro le duele, pero entre comillas un poco, le duele cuando tú pagas en efectivo. Hay zonas en el cerebro que se iluminan cuando tú coges el billete y te despides de él. Y son zonas que se iluminan como cuando te dan un pequeño pellizco. ¿Vale? Entonces, ¿qué han hecho las grandes empresas? Pues, por ejemplo, en el sector turismo,
grandes cadenas de hoteles eliminaron el pago en efectivo. Tú llegas, te ponen una pulsera y muestras la pulsera en todos lados, vas pagando y al final se te descuenta la tarjeta cuando te marchas. No te das Ostras. cuenta, ya el dolor viene después y una sola vez, ¿vale? Entonces Sí. no son repetidos Claro. dolores en la semana que estás en tu estancia. Sí, sí. No es lo Vale, mismo pues tener algo sencillo. un pequeño dolor de cabeza que una migraña que te va a dar al final, ¿no? Cuando veas que Claro, te ha claro, claro, gastado claro. Otra tanto. cosa interesante también que se demostró científicamente es que el cerebro, ya lo sabíamos, pero ya esto está demostrado. El cerebro le encanta la palabra gratis. Es como decirle azúcar, ¿vale? El cerebro lee o oye la palabra gratis y se ilumina en sitios que normalmente están relacionados con el placer, con la alegría y tal. Entonces, aprovechándonos de esa palabra sin caer en el abuso, por ejemplo, ahora con el tema del comercio online y este tipo de cosas, pues hay empresas que ya lo saben y que ya te ponen envío gratuito. Señores, no hay envío gratuito en ningún lado. Las empresas pagan ese envío a las Mm, empresas de logística. claro. Asumen ese coste, pero te dicen envío gratuito, envío gratis. Y hay algunos más osados que te dicen, yo te pago el envío. ¿Cuánto cuesta? 5 o 10 euros el envío, yo te lo pago. Entonces, eso es muy potente en el cerebro. Y las empresas lo suelen utilizar. Y ojo, no están manipulando a nadie, están incentivando la Sí, venta. efectivamente. ¿Y hay alguna otra palabra también que se marque en rojo en el cerebro cuando se dice, aparte de gratis, que sea una clave? Hombre, hay muchísimas. Lo que pasa es que, Pero quizá fíjate, hace la de poco hubo gratis es la una. mayor, ¿no? No, fíjate, hay un estudio muy gracioso. Mm, Ese lo rescato por ahí un día, te lo envío para echarle un vistazo. Hay un estudio muy gracioso que se hizo con la marca Apple, en el que se le mostraba a la gente vídeos de Apple, Steve Jobs y tal. Y en el cerebro se iluminaban zonas que están relacionadas con la religión y con el fanatismo. anda, Entonces, imagínate, ya por ahí te puedes decir claro. que tienen una comunidad muy fiel. Claro, algo así podría pasar también con un equipo de fútbol, ¿no? Supongo que los que son seguidores de un equipo de fútbol, gane, pierda, haya decisiones injustas o no, también lo ven como una religión, ¿no? De ahí que puedan vender más Sí, claro. camisetas, etc. Mm. Y todo esto, Jorge, también se ha podido relacionar con la política, me refiero al neuromarketing, al poder, digamos, tocar un poco las emociones. ¿Existe la posibilidad de que lo hayas encontrado también en el aspecto político y ya se estén aprovechando de ello? Bueno, hay una parte de los estudios que se hacen en neuromarketing que acaban de demostrar ahora que todo lo que lleve narrativa engancha más. Todo lo que lleve narrativa produce más engagement, que es una palabra muy utilizada en marketing y que para muchos es la panacea. O sea, más engagement, más la gente más te compra, Uh-huh. vendas lo que vendas. Entonces, eso revolucionó bastante el tema de la comunicación, de cómo transmites las cosas. ¿Vale? Las empresas de coches son un gran ejemplo de ello. Hace años todo era potencia, velocidad, de 0 a 100 en no sé cuántos segundos. Y ahora el tema de la narrativa ya es la familia dentro del coche, los niños jugando, el niño con los soldaditos jugando dentro del coche, o ya el tema de la potencia, la velocidad ya ha cambiado y ya va el coche más seguro que va contigo, donde se viven las historias de la familia. O, en ese sentido se dio ese cambio también. En la política pasa un poco lo mismo, ¿vale? Los grandes políticos han cambiado su gran discurso, a la redundancia, para emocionar más a las masas, para crear esas campañas que llevan ese gancho emocional. De ahí el famoso Yes We Can de Obama y todo lo que representa, ¿vale? Incluso por el lado negativo o por el lado polémico, tenemos a este hombre, a Donald Trump, Uh-huh. y todo lo que logró creando polémica y haciéndose el villano, ¿vale? Recordemos que toda historia tiene un villano y que en marketing decimos que hablen mal o que hablen bien, pero que hablen. Y él logró ser presidente haciendo que la gente hable mal, ¿vale? Eso nadie se lo explica, Claro. pero el neuromarketing lo demuestra. O sea, Sí, al final, como dices tú, por lo menos estar ahí, ¿no? Y que te nombren, ya sea claro. para lo bueno o para lo malo, pero sigues dando titulares. Mm, Y recuerdo haber visto en alguna ocasión que, porque Donald Trump se basaba mucho en Twitter para comunicar, más que en ruedas de prensa de la Casa Blanca, y de lo que él hablaba en Twitter sí. al final creaba tendencia
en el ámbito periodístico y se buscaba la información de inmigración, de los mexicanos que iban, venían, todos los datos que él daba al final generaba un debate periodístico que servía para que ya sea prensa escrita, digital o televisión se volcaran Claro. en dar su aspecto si era real o no de lo que decía Trump. También un poco es crear lo que llamamos matriz de opinión, Uh-huh. ¿vale? Empiezas a ir comentando temas polémicos, las personas van hablando de ti y ya se va sentando una base sobre todo lo que tú estás comentando. Eh, Son trucos que todavía han existido, pero que ahora con ayudas de nuevas tecnologías, como en este caso la neurociencia, el neuromarketing, pues han ayudado un poco a todo este tema. De manera, yo no suelo tocar mucho la política Uh-huh. con este asunto. Nosotros vamos más enfocados en el tema de la publicidad, el comportamiento del consumidor, eficacia publicitaria sobre todo. Nos interesa que nuestros clientes cuando inviertan sepan que van a tener un mejor retorno de inversión. Y en mi gran causa, que siempre aportar a la sociedad, que se hable más de marketing y que se entienda un poco más, porque así todo será mucho mejor. Sí, efectivamente, que si se está realizando algo, por lo menos si se explica, ya no hay ese temor a que te estén manipulando, ¿no? Ya una vez que ya se aclara cómo va el neuromarketing o cuáles son sus bases, una vez que lo conoces, bueno, oye, pues mira, ya no estás dentro de un bucle de información que desconoces y que no sabes de dónde parte todo eso. Claro, claro, eso es muy importante, pues así la gente ya, cuando vaya a alguna conferencia y se consiga algún neurocoach de esto, ya sabrá si el contenido es válido o no, Ujú. porque ya hay una base, una pequeña cultura local o si se quiere ya cultura internacional sobre lo que es esta disciplina, que es relativamente nueva. El neuromarketing llevará unos 15 años y, y cada vez va mejorando. De hecho, hay estudios que intentan mejorar las mismas técnicas, nuevos algoritmos para procesar los datos, porque recuerda que esos son ondas cerebrales que cuando te ponen un cable en la cabeza, esas ondas cerebrales van a un ordenador y tal. Entonces, ya hay estudios para mejorar esos algoritmos que procesan, para mejorar la fidelidad de esos aparatos. Ya antes no se podía estudiar a una persona en un supermercado con cables en la cabeza. Ahora todo ya va siendo inalámbrico, la tecnología lo está permitiendo. Uh-huh. Los primeros estudios que se hicieron de neuromarketing in situ, ¿sabes? En un supermercado o al aire abierto, se tuvo que pedir permiso a la NASA y al ejército de Estados Unidos que les prestaran equipos que normalmente no existían. Eso te estoy hablando hace 15 años. Gracias a Dios esos equipos ya se están logrando fabricar y cada vez es más fácil realizar estudios de neuromarketing, entre comillas, ¿vale? Pues resultan siendo resulta que todavía son caros. Sin duda. Jorge, aquel que lea el libro, la persona, por ejemplo, que está escuchando este podcast, ¿puede leer el libro, esté o no interesada en el marketing o en este entorno del mundo de la economía, negocios y finanzas? Sí, claro, puede leerlo y de hecho yo lo recomiendo porque aunque no estés en este mundo y pienses que no le vas a sacar provecho, toda la parte donde yo explico el tema de las emociones, cómo se clasifican, eh, el comportamiento del ser humano como tal, en base a las emociones, eh, y otros capítulos donde añado más cosas, pues son muy interesantes y se pueden extrapolar a muchas etapas, a muchas facetas de la vida cotidiana. Entonces es un libro para todo el mundo, ¿no? No solo para especialistas del Sí, área que estén interesados en conocer un poco más. sí, es recomendable para todos. Con esto se puede hacer que la marca personal tenga un poco más de peso. Antes hablabas de la pequeña y mediana empresa, pero cualquier persona que tenga un proyecto puede entender el neuromarketing y aplicarlo a ese pequeño proyecto. Sí, claro, esa es la idea, por eso empezamos, yo tengo todavía planeado hacer dos o tres Uh-huh. libros más, ¿vale? Entonces, por eso quise empezar con este, que es el menos técnico de todos, por eso se llama Entendiendo el Neuromarketing, para que entiendas las bases de dónde viene todo y ya después empezaremos a enfocarnos más a diferentes áreas, ¿vale? Porque sobre todo hay una que me gustaría a mí tocar, que es el tema de la economía, el tema de la bolsa y todo el tema este, que si la gente que no está muy familiarizada con esto,
cree que es algo muy complicado, pero que básicamente la bolsa a nivel mundial se mueve por emociones. De hecho, hay indicadores, hay algoritmos que te dicen el grado de miedo o de codicia que puede tener toda la gente que se mueve en bolsa en tiempo real. Hay un premio Nobel también que ha publicado varios estudios sobre ello, ¿vale? Sobre neuroeconomía y la influencia de las emociones a la hora de comprar. Entonces es bueno que entendamos también cómo se comporta la gente ante ciertos estímulos, porque de esa manera pues tú también puedes aprovechar y generar estímulos positivos en tu marca personal para que la gente se sienta más atraída y sobre todo más identificada. Bueno, a tenor de lo que cuentas, recuerdo el capítulo 44 de World Media con Francisca Serrano. Ella es trader, lleva muchos años impartiendo cursos y dando a conocer de qué manera se puede ganar un sobresueldo invirtiendo en bolsa, y era uno de los aspectos también que tocaba el psicotrading, ¿no? El saber en qué momento hay que parar, no dejarte llevar por algunas emociones a lo mejor de máxima intensidad, sino si has ganado X y ya quizá está bien lo que hayas ganado porque te lo has propuesto, parar ahí, y si has perdido X, parar también ahí, porque la bolsa, como dices, también va por emociones y a lo mejor te puedes emocionar e intentar seguir ganando y perder, o has perdido y por intentar recuperar, pues perder aún más, ¿no? O sea que también, como dices, bueno, al final las emociones están muy presentes en nuestro día a día y a lo mejor no lo teníamos contemplado. Sí, José, de hecho, yo soy un apasionado de las criptomonedas. Dime. Vale, no, es que como no, es que me da que te llegaba con retardo, entonces seguramente por eso no, porque simplemente Sí, te estaba dando paso. Pues nada, sigue tú y yo corto esta parte. vale, sí, de hecho, José, yo soy un apasionado de las criptomonedas y he asistido a un par de cursos y los poquitos que me han gustado siempre diseñan estrategias en base a una planificación y las recomendaciones siempre son que entres con un objetivo y salgas cuando tengas el objetivo cumplido, pase lo que pase. Y si ese día no cumples el objetivo por lo que sea, mañana diseñas una nueva estrategia con correcciones para intentar sopesar lo que perdiste o mantener lo que has estado ganando. O sea, y nunca dejarte guiar por las emociones, porque es ahí donde cuando entra el miedo y la codicia, cuando pueden suceder las catástrofes que son las que se suelen dar normalmente, que voy ganando y le meto más y voy ganando y compro más y de repente se va aquello a pique y pierdes dinero. Efectivamente. ¿Vale? Jorge, para ir acabando, una parte buena del neuromarketing y una parte mala del neuromarketing. Vale, la parte buena es que por primera vez en la historia estamos estudiando el funcionamiento del cerebro en tiempo real. Gracias a la tecnología podemos ver cómo funciona el cerebro estando vivo, o sea, funcionando. Los grandes estudios del cerebro previo a todo esto eran estudios en cadáveres, en gente muerta. ¿Vale? Lo que daría a un científico de aquella época poder estudiar el cerebro de Einstein, por ejemplo, cuando murió, estando ese hombre vivo, ver cómo funcionaba ese gran cerebro. ¿Vale? Esto es una de las grandes oportunidades que se tienen hoy en día. La parte mala es que los equipos son muy caros, como te comentaba antes. El más barato creo que es el eye tracking de las gafas, que solo te dice dónde mira la gente, pero no te dice el por qué. Todo lo que sea mirar dentro del cerebro, ya estamos yendo a un equipo de millones de dólares y de euros. ¿Vale? Y es por ello que estudiosos y amantes del neuromarketing como yo no podemos realizar estudios porque son extremadamente caros. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues suscribirnos a cuanta universidad o a cuánta asociación de divulgación científica existe, esperar que esos estudios se publiquen y intentar sacar nuestras conclusiones, incluso a veces entrevistar a científicos. ¿Vale? Claro. Pero pienso sí que esa es una parte que se puede mejorar y que se está intentando mejorar con el tiempo, pero que va a pasar mucho tiempo antes de que haya un equipo asequible para realizar estudios científicos de neuromarketing. Supongo. Ni siquiera de segunda mano, ¿no, Jorge? Una baratita. No, ni siquiera de segunda mano. A mí no me coge nadie y me dice, mira, este casco de segunda mano para que te lo pongas en la cabeza. A ver si me fríen alguna neurona. Sí, mejor no, ni siquiera probarlo, por si acaso. Bueno, pues la verdad que hemos aprendido más. Yo creo que la persona que está escuchando este podcast también sabe un poco más qué es el neuromarketing y sabe cómo se aplica. Y creo que si quiere más información, pues puede comprar el libro, ¿no? Entendiendo el neuromarketing, que si no me equivoco lo tienes colgado en Amazon. Sí, está puesto en Amazon ya.
Bueno, en Amazon te llega a casa y sin gastos, ¿no? Envío gratuito, ¿verdad? Envío gratuito, también lo pueden Como descargar en decíamos formato antes. digital. Y ahora hay una promoción con Amazon que si te suscribes al plan Kindle de ellos, el libro te sale gratis. Anda, qué bueno. O sea que, bueno, pues encima con esa posibilidad de poder pillarlo gratis y poder disfrutar de este libro. Jorge, seguramente, como tú bien decías, habrá muchos más, ¿no? Que estás preparando en ellos. No sé si vas a hacer una trilogía o esto va a ser una cantidad de libros que al final te hayas acostumbrado y que te guste tanto que todos los conocimientos que vayas adquiriendo los vayas a plasmar en papel. Sí, bueno, de momento sacar uno el año que viene Uh-huh. y así, seguir así a libro por año. Bueno, pues a libro por año y con más conocimientos que también los que lo lean seguramente van a salir bastante contentos. Jorge Fernández Schuking, gracias por este ratito en World Media, mucha suerte con el libro y seguiremos hablando seguramente de otros proyectos futuros porque ha resultado a la mar de interesante. Gracias a ti, un abrazo. Otro, cuídate. Pues de esta manera termina un nuevo podcast de World Media. Como siempre, tengo que darte las gracias porque te hayas quedado al otro lado escuchando lo que te he ofrecido en este podcast junto a Jorge Fernández Schuking y ese libro que puedes encontrar en Amazon, Entendiendo el Neuromarketing. También me queda recordarte que nos puedes encontrar en diferentes plataformas, en Telegram, en Twitter, en Facebook, en TikTok. En todas ellas nos encuentras como World Media Spain. Síguenos, te suscribes, deja algún comentario, ya sabes, todo lo que quieras hacer con nuestras redes, que para eso estamos ahí, para que también haya interacción. También este podcast suena en las diferentes plataformas como iVoox, Spotify, Spreaker, Anchor, suenan en muchísimas plataformas y en nuestra web, en www.worldmedia.es. Yo soy José Luis Martín, te espero en el siguiente podcast y como siempre te digo, que tu podcast te acompañe.